todos. Ahí se están uniendo de a poco algunas personas. Hoy día íbamos a realizar, mejor dicho, un directo sobre los pueblos canoeros con Omar Reyes. Igual, bueno, comienza a las 6, sí que falta como un minuto y medio aprox. Y era igual comenzar contándole un poco sobre un poco la idea que se nos ocurrió realizar, tanto a nuestra empresa, a Náutica Francisco de Ulloa, junto a otra empresa muy similar a nosotros, que son los de Norte Expediciones, que son de Antofagasta. Digamos que un poco el objetivo de esto fue organizar de forma conjunta y paralela, digamos, una actividad en torno al Día de los Pueblos Originarios, ya que digamos que ambas localidades, tanto Chiloé como Antofagasta, cuentan con pueblos originarios que son los changos y los chonos, que su forma de vida transcurría en torno al canotaje, digamos, en canoas. En el caso en Chiloé acá serían dalcas, que era el nombre que tenía la embarcación que ellos utilizaban. Y bueno, ahí para celebrar esta fecha, digamos, se nos ocurrió hacer diferentes actividades, ahí fuimos planteando algunas, y entre las que se nos ocurrieron fue de forma conjunta hacer talleres formativos a un valor preferencial, digamos, y más grupal para que sea más accesible y las personas puedan conocer de alguna manera esta actividad del kayak de mar digamos como volver a salir a remar, ya que a pesar de que en Chiloé, yo siempre lo digo, a pesar de que en Chiloé ahí tenemos mucho mar y archipiélago, islas y de todo un poco, actividades náuticas de forma recreativa ya no se realizan mucho, digamos, en realidad como que prácticamente no se hace. Más que nada en temas laborales sí, pero como forma deportiva no. Entonces como que justamente el objetivo de nosotros dos, tanto nosotros como la empresa en Antofagasta, de Norte Expediciones, es un poco fomentar que se vuelva a realizar este tipo de actividades. Entonces de alguna manera rescatar un poco lo del canotaje. Y por ahí está el enlace que hacemos relacionando esta actividad con las tradiciones antiguas de los pueblos canoeros, digamos, que justamente ambas localidades tenían una propiamente, digamos, como origen. Y bueno, además de las actividades de formativas, que esa ya la realizamos, nosotros la realizamos el día de ayer. Fue bastante exitosa, tuvimos un buen día para hacerlo porque ahora está lloviendo, ha llovido todo el día. Pero para la vez anterior, digamos, bueno, para ayer, perdón, tuvimos esta actividad, tuvimos un bonito día, hubieron 9 participantes de diferentes comunas, de Ancud, de Castro, de Kemchi, si no me equivoco, de Castro y de Chonchi. Y pues en Antofagasta también incluso les fue tan bien que repitieron la actividad, digamos. Al día siguiente yo la realizaron el 21, la realizaron también el 24. Y en este conversatorio donde vamos a hablar sobre el tema de los chonos, más de forma en detalle para que se pueda entender un poco la importancia que tiene como culturalmente o de identidad local, tanto como la parte geográfica y sus orígenes, como para poder entender un poco de lo importante que es el rescate y volver a realizar este tipo de actividades y formas de costumbre de forma local, digamos, es que nos contactamos con Omar Reyes, que es, lo voy a leer textual para que no se me vaya nada, es arqueólogo, investigador del Centro de Estudios de Historia y Geografía del Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes y del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia y Coyhaique, de Coyhaique. Y también está realizando algunas investigaciones actualmente en territorio, el último año. Y bueno, él como ya un experto profesional nos puede explicar mucho mejor en sus fuentes y su conocimiento sobre la importancia que tiene, eh, de dónde surgió, cómo se originó, cómo se fue dando el tema del canotaje de los chonos y cómo esa cultura fue avanzando hasta digamos, no sé, de repente hasta que desapareció, digamos, de alguna manera, pero no necesariamente que nosotros tengamos que abandonar sus tradiciones, un poco esa es un poco la idea, digamos. Así que ahora voy a invitarlo a que pase al directo. Bueno, me olvidó decir al comienzo de que mi nombre es Felipe Cárdenas, yo soy el fundador de Náutica FDU acá en Dalcahue, que organiza la actividad y todo eso. Hola, Hola, buenos hola. días, buenas tardes, mejor dicho, perdón, Omar Hola, Reyes. ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todo por acá bien. Hoy día no tanto porque estoy medio resfriado, no sé si fue por la salida de ayer en kayak, Ah, pero sí, mejorando. Con un Tapsin yo creo que estoy mejor. Por eso estoy de tomando a agüita. poquito. Qué bueno. ¿Cómo estuvo esa Pero salida?
No, bien, digamos que fue bastante, como que se logró el objetivo, porque hicimos el aviso y llegó harta gente, fueron 9 participantes y de diferentes comunas. Ah, Entonces, qué por bueno. ejemplo, llegaron de Ancud 3 personas, y Ancud está como 1 hora y media Sí, de Alcagüe. Entonces, sí. igual es como una lejos, como digamos que fue suficiente el interés que se generó como para que las personas hayan viajado y se hayan motivado a viajar. También de Kemchi, de bastante, fueron 9 personas de 4 comunas diferentes, si no me equivoco. Entonces igual fue bien exitoso. Y por otro lado, el clima que tuvimos fue bueno. Fueron alrededor de 6 kilómetros de viento y estuvo despejado. Entonces igual dentro de lo mismo, como la idea de ir relacionándolo con el tema como de los canoeros antiguos, Claro. claramente ellos Mm. también tenían que tener el conocimiento del clima y de las mareas, y que si está muy alta la marea o muy baja, que la ola y todo eso. Entonces, realizando este tipo de salida a remar, como que uno igual lo experimenta, a pesar de que estamos en el año 2023, uno puede como vivir esa experiencia de hace miles de años atrás, digamos. Es más, sí, me genera una sana envidia las actividades que hacen porque, bueno, nosotros en los trabajos arqueológicos, en todas estas décadas recorriendo islas, en el archipiélago de los Chonos, Golfo de Penas, ahí en Chiloé, siempre es con embarcaciones, un Zodiac, acarreando todos los bártulos, todo el campamento, o en embarcación mayor y de ahí desprenderse en un Zodiac, pero eso es otra altura y es con motor, y el kayak, el remo, es otra empatía, el feeling con estar en contacto con la olita, llegando a la playa más suavemente, no está el diésel, no está el motor de mezcla ahí dándote, es El como, mío. me causa esa envidia, eh, como que se palpa más lo canoero, digamos, te quiero decir. Entonces, yo realmente me envidio la actividad que, o sea, las puedan hacer y que haya gente motivada, que llegue de Ancud, de Kemchi, y realmente una actividad muy linda. Así que agradezco también de paso la invitación que hacen, pero creo que es un grupo que ustedes formaron y que, bueno, con el tiempo siempre se va agregando y creciendo, pero creo que es un grupo muy lindo y una actividad que realmente envidio sanamente. Sí, muchas gracias. Igual gracias a ti por haber aceptado la invitación, digamos, porque a fin de cuentas esto es gracias a que por un lado surge la idea, pero por otro lado sin haber aceptado, digamos, tampoco se podría haber hecho mucho. Mira, nuestra función igual siempre es, aparte de la investigación, tenemos que tener una patita en la difusión, de contar o simplificar y extender lo que hacemos a todo el mundo. Es parte de una obligación, pero también más que, lo tenemos que hacer para difundir, para dar a conocer y para que la gente también cuide el patrimonio que es de todos, digamos. Eh, entonces, hay una suerte de como que es deber ético de nuestro de hacer, de difundir a donde nos llamen para poder hacerlo. Siempre está el tema del tiempo, de que hay otras prioridades, hay que dejarle el tiempo. Pero se hace con gusto, por lo menos a nuestro lado, de poder, si nos llaman a consulta, si hemos estado en taller, en los temporales de Chiloé, digamos, invitados a las charlas, ahí en San Juan, con los vecinos, en la comuna de Alcagüe también, que tú conoces, en varios lados, Ahí en San Juan digamos. tienen un conchal enorme abajo una casa en San Juan. Exactamente. Bueno, ahí empezamos los trabajos ahí en Chiloé, hicimos el proyecto anterior, estuvimos en Chiloé investigando para el área de San Juan, el transecto hasta Cucao, y excavando algunos sitios para determinar de alguna manera cómo era esto lo canoero, pero cómo se va mezclando, cómo va interactuando con lo tardío, con los grupos Huilliche que llega posteriormente, cómo este mundo canoero se relaciona con grupos horticultores, portadores de cerámica. Por ahí llegamos a San Juan, excavamos ese conchal grande, y bueno, la sorpresa es que nos da de las primeras ocupaciones que hay en la isla, junto a los sitios tempranos o del Holoceno medio, digamos de 6.000 años de antigüedad. Los más antiguos están en Puente Quilo, en Yaldad y ahora en San Juan, por las excavaciones que hicimos. O sea, de a poco se va llenando el panorama de estos primeros canoeros que llegaron a la isla. Y obviamente hay ocupaciones posteriores, pues siguen ocupaciones canoeras hasta el final de la secuencia que uno ve grupos con cerámica, otra ocupación distinta. Pero claro, en San Juan
nos dio esa linda sorpresa de una antigüedad que permite extender el radio de ocupación canoera antigua o de los primeros grupos en la isla. Además que un muy bonito pueblo. Sí, pues, además de que, digamos, tiene esta característica de que como es estero del río, también tienen como agua dulce, digamos, agua más, no es salada que para consumir, digamos. Entonces como que da unas condiciones en el entorno que es bien como habitable, como para que uno pueda entender de que en algún momento pudieron haber llegado ellos y se podrían haber quedado ahí un tiempo, digamos. Claro, o sea, sí, los conchales que nosotros hemos trabajado, la diversidad de sitios, siempre tienen condiciones o de reparo del viento, eh, con agua dulce, arroyito, una poza, pero hay agua más o menos disponible y también lugares reparados del viento en que tú, digamos, en los grupos canoeros, la canoa también es el sistema de movilidad por excelencia, entonces tiene que estar a resguardo, no azotarse en una playa, eh, sino que arriba de la playa o bien amarrado en los sargazos en algún lado, pero tiene que tener condiciones de resguardo también, para vararla, no en rocas pedregosas. Generalmente coinciden estos conchales arqueológicos con buenos lugares de reparo, y para qué vamos a hablar de flora, fauna y todo, si nosotros hace 6.000 años esta isla era pero un vergel frondoso, antes de que existiera la pradera y bueno, los animales introducidos. Entonces, en esas condiciones con agua dulce, bosque, bueno, y como lo constatamos en las excavaciones, que pillamos delfines, lobo marino, bueno, todo el surtido de marisco, pudú, eh, peces, mucha ave también, coipo, eh, disponible todo lo que está en el sector como recurso para subsistencia. Sí, porque, digamos, igual para la gente que está como de repente escuchando ahora el directo, digamos que como el elemento más importante casi arqueológico que queda en Chiloé son los conchales. A fin de cuentas, como tanto tema de entre, no sé, terremotos, subida de marea y cosas así, muchos elementos se han ido perdiendo y principalmente los investigadores, para poder tener como información de verdad, digamos, al final el mejor registro son los conchales. Y al principio algunas fuentes, yo de repente, bueno, más antiguas sí, pero como uno que de repente leía que estos conchales eran casi como basureros, pero a fin de cuentas se ha ido descubriendo que en verdad no eran como digamos un lugar donde iban a depositar la comida nomás, sino que también tenían un valor más, digamos, significativo para ellos como comunidad, como sociedad, y ahí ya dentro de lo que se puede investigar uno puede ir sacando diferentes teorías o ideas. Es, sí, es así. Lo que pasa es que, claro, hay un defecto, desde de las primeras definiciones hay un defecto como basurero, como descarte, porque está en la acumulación de conchas. Pero en la excavación arqueológica, como bien dices tú, damos cuenta de que hay fogones, hay entierros, eh, hay áreas de desecho de material lítico cuando están confeccionando o retocando o manteniendo los instrumentos líticos, como las puntas. O sea, se realizan varias actividades. Lo que pasa es que el conchal es una sucesión continua de ocupación humana a través del tiempo, en temporada, a través de los siglos y a través de los miles de años. Te comentaba por ahí que hay unos conchales de 8 metros que hemos fechado y que se han formado en 3.000 años. En esos conchales tú vas viendo fogón por aquí, el descarte de basura, que sin duda se da en labores de campamento, fogones, que son actividades de cocina y del hogar, digamos, actividades de desecho de talla, etcétera, y que se van encubriendo con estos desechos de basura. De repente está una ocupación se queda sentada como en el borde del conchal, después con el tiempo se va echando más para atrás, con los siglos, porque va cambiando la morfología del túmulo, o crecen otros árboles, entonces muy dinámico, pero al final no es que, claro, se vaya con un saco a botar ahí y se vaya adentro después a otro lado, están viviendo ahí mismo, además que el conchal presenta una particularidad, te va haciendo un buen filtro, un buen drenaje para estar arriba, no en el barrial del bosque, o sea, igual con estas lluvias grandes también te va haciendo, te posibilita estar en un sector un poco eh, más impermeabilizado, no sé cómo decirlo. Pero sí, los conchales, uno lo hemos trabajado, de verdad, hay conchales también que nos da solo restos de concha y nada más, pues son tan extensos que para dar en el depósito con lugares de actividad es muy difícil, pero sí hay inhumación, o sea, están dejando sus seres queridos, los cuerpos de ellos enterrados en el lugar donde están
habitando. Probablemente después hay un abandono con el tiempo, después llega otro grupo humano y se ve que a veces hay un fogón que disturba al entierro que estaba ahí, por desconocimiento, porque ya pasaron otras generaciones. Entonces, son campamentos que se van sucediendo con el tiempo en los lugares que comentábamos anteriormente, como con buen resguardo, agua, buenos recursos, buen lugar para llegar a la navegación o para la salida para otro sector más lejano, pero lejos de ser, bueno, dejo de ser basural, es un lugar del hábitat. Y son buenos indicadores geomorfológicos, porque como tú anticipaste, sobre todo el archipiélago, pero estamos sujetos a permanentes cambios costeros, por derretimiento de los hielos, por levantamiento después del derretimiento, digamos, el ascenso a nivel del mar, pero también hay un rebote glaciostático que es cuando se derrite el casquete, el suelo se tiende a subir un poquito, esto es milímetros por año. También hay un movimiento ahí, y vienen los terremotos y hacen una sacudida más grande también. Y los conchales, las primeras ocupaciones reflejan eso. Por ejemplo, en las Huaytecas, los sitios, los más tempranos, 6.000 años, están a 4 metros y adentro en la terraza, sobre el nivel del mar, porque hubo cambios geomorfológicos importantes luego de esa primera ocupación. Así también hay otros sitios que están hundidos, que los perfiles tú los ves cortados y están restos humanos incluso en la playa. Entonces los conchales, los campamentos humanos antiguos, también son indicadores de los cambios geomorfológicos, de los cambios ambientales que han sufrido el territorio durante miles de años. Entonces, es como súper interesante ver cómo hace 5.000 años estuvieron en esta disposición, pero el mar está más retirado, o estuvieron en esta otra hace 3.000 años, pero ahora ya está hundido y se está erosionando. Estuvieron en estas situaciones que van reflejando en miles de años cómo es dinámico el territorio. Sobre todo Chiloé, que es como que siempre hay un laberinto de islas que se ha ido formando, pero ahí al pasar los años y los siglos. Mira, acá Boris Nicolás pregunta que dónde queda el material cultural, si el Museo de Ancud, universidades o las comunidades locales. No, buena pregunta. Por ley tiene que quedar luego de que se analizan en el Museo Regional autorizado por DIVAM. Esto es en el Museo de Ancud. Ahora, si tú me preguntas, claro, hay otros museos, está el Museo Municipal de Castro, hay museos locales también con salas, pero la DIVAM ha tenido experiencias diversas en que hay museos más chicos que han sido de mucho empeño, de mucho esfuerzo, pero de repente cambia la autoridad gubernamental, dejan de haber fondos y quedan desmantelados, quedan en unas cajas. Entonces lo que hace el Estado, que al darnos el financiamiento para que investiguemos, también nos pide, o nos exige más bien dicho, que luego las muestras queden en los museos que están autorizados por el Estado. ¿Qué quiere decir? Que son museos que, más allá de las controversias políticas, del municipio, alcaldía, lo que sea, es un museo que existe permanentemente y que tiene los resguardos acordes para las colecciones. Entonces, la seguridad de que no va a desaparecer, digamos. No, y me ha tocado, no quiero hablar de una, pero no en Chiloé, pero algunos museos que he visto de iniciativa de pobladores que empiezan a juntar cosas, los juntan y después no, ya no está, se desmanteló porque no nos dieron el fondo, que un semáforo por allá era más importante y todas las cosas. No, que era una leñera, después esta otra se le regaló una punta a la polola, esta otra. Entonces, eso es lo que se quiere evitar. Muchos pobladores, mucha gente local dice, pero esto es de este territorio o de esta localidad, no es de... Hasta Ancud lo encuentran lejos. Antes se iba a Santiago, al Museo de Historia Natural. Es entendible esa aprehensión, pero también hay un tema de resguardo oportuno de las colecciones para futuras investigaciones, para que no se pierdan, para que tengan la conservación debida. En este caso, lo de Chiloé se va al Museo Regional de Ancud. Sí, como decía, igual importante eso de que se entiende quizás que en caso de haberlo llevado a Puerto Montt o a Santiago, quizás queda muy lejos y las mismas comunidades, como es, digamos, algo propio de la identidad, también se puede sentir como que lo están desligando de algo tan propio, digamos, volviendo a ocupar la palabra, pero ahí se puede entender un poco igual la preocupación de que quede cerca, por último. Claro,
que, de hecho, antes cuando no estaba el Museo Regional de Ancud, no sé si era Puerto Montt, yo no, porque en Chiloé en ese rato no estaba investigando, estábamos en Aysén, pero no sé si era Puerto Montt o con la institución patrocinante, Universidad de Chile, o quien patrocinara el proyecto, pero yo sé que también hay en la Universidad de Chile en Santiago colecciones también. Lo que pasa es que ahora, bueno, de hecho el Museo de Ancud encuentro que está muy bien Sí. mantenido, está muy bien dirigido también, entonces hacen charlas, hacen extensión, hacen difusión, creo que un buen lugar que queda ahí. Ahora también las cosas que quedan, para efectos, no son cosas como bonitas, más allá de que haya uno que otro artefacto, pero lo que uno genera información con los restos de basura, con los restos dejados por los individuos, o sea, desechos de talla, lasca, fragmentos óseos, eh, lo que hace es que nos permite reconstruir la dieta, la subsistencia, cómo vivían. Tiene un valor patrimonial, cultural y de información más que un valor por lo bonito. Eh, Son pocos los artefactos que, o sea, bueno, digamos, los elementos materiales que son como museables, digamos, como unas puntas de proyectil grandes, pero en general las colecciones que se generan luego de la excavación y la información que podemos nosotros decir de cómo vivían, lo que comían, las materias primas, son la información organizada sobre restos de desecho. Entonces no es muy museable, no es muy bonito, y menos los restos humanos, que ahora ya con los nuevos términos éticos mundiales diría que ya está como, que no se estila tampoco mostrarlo en vitrina, porque fue bueno, hay sensibilidades, hay comunidades, fueron los papás de alguien, los abuelos de alguien, aunque tengan miles de años, entonces ya se tiende a mostrar más dibujos o esquemas que más que los restos mismos. Sí, claramente, como dices tú, quizás puede que no sean elementos tan monumentales o magníficos, pero el valor real que tienen es poder entender y comprender y acercarnos a esta información que nos entrega de cómo vivían antiguamente. Más que nada va por ese sentido, digamos, un poco el asunto, más allá de que, como decimos, no sé, quizás no sea un elemento impresionante en su construcción, pero nos da a entender mucho y nos entrega mucha información de cómo ellos podían vivir y cuáles podían ser sus tradiciones o sus creencias, en qué lugares Ese vivían. es el valor, la información. Entonces, a pesar de que puede que no hayan elementos tan grandes, es importante que existan y que estén y que uno los pueda ver, y seguramente que ahí exista información para que uno lo lea y pueda, no sé, de repente imaginarse cómo fue Chiloé hace 1000, 2000, 3000 años atrás, y poder entender un poco esta forma en que el ser humano pudo adaptarse a un entorno un poco más caótico y cómo llegar a hacer herramientas o tecnologías para poder vivir ahí, como fue la Dalca, digamos, las canoas, a fin de cuentas. Un lugar que hay tanto mar, la única opción que tuvieron fue construir una buena embarcación y poder saber cómo vivir ahí durante el resto de, digo, la mayoría de su vida. Claro, parte de la adaptación humana, hacer una vida litoral, costera ahí, con los bosques impenetrables, cordilleras impenetrables en cierto sentido. Sabemos que también sacaban madera, bueno, eh, explotaban los recursos que tenían disponibles, como ya hablamos, pudú, por ejemplo, zorrito, avifauna, en estos lugares como eh, más medanosos, con desembocadura de río, con la recolección de moluscos, pero sí una vida canoera, digamos, basada principalmente como en el medio litoral y marino, y con alta movilidad, digamos, en distancia, en moverse de un sector a otro, estacionalmente, temporalmente o logísticamente, pero claro, sin la canoa, esos modos de vida serían, como en otros sectores, sería a lo más costero, como también lo hubo posteriormente, más tardío, grupos que aprovechaban recursos costeros, pero lo que lo hace como grupos canoeros, cazadores, recolectores, pescadores marinos, especializados en la adaptación marina, todo el aparataje cultural en torno a la canoa, que permite eh, extender su radiación hacia otras islas aisladas, cuyo acceso sin nuestro medio es imposible. Eso ya es grupo canoero. No son grupos costeros que aprovechan la costa desde el interior, sino que van más allá y avanzan hacia nuevos territorios, porque las fronteras
son todas superables, o algunas no, pero son superables a medida que hay tecnología de por medio. Probablemente un grupo del interior y accede a la costa, accede a los recursos de la orilla, podría diferenciarse o podría tener miles de años más. Uno podría decir, eran grupos canoeros porque están viviendo ahí en la costa y todo, pero si no accedieron más allá, no vencieron esa barrera dada por el mar hacia ir hacia otros territorios, son grupos costeros, no canoeros. Ahí está una sutil diferencia, pero que es superada por el avance tecnológico que tuvieron ellos para explorar y expandir su frontera, digamos, y con ello aumentar su territorio y, bueno, la explotación de algunos recursos. Igual había comentado algo interesante que es en cuanto a esta relación que hubo entre los chonos y posteriormente con los huillich también. Entonces, ahí igual de repente me gustaría tomar ese tema de cómo, digamos, desde un inicio en que estaban los chonos, se fueron relacionando con otras culturas y se fue terminando como convirtiendo digamos, como al chilote actual, que como comentaba un poco al inicio, no se practica mucho como deporte náutico, como que se perdió esta costumbre de salir a navegar y que seguramente también fue un poco de ir adaptando, digo, absorbiendo tradiciones o costumbres de otras culturas que a fin de cuentas nos fueron llevando más a tierra que dejando de lado el mar. ¿Cómo podría ser eso? ¿Cómo lo ven ustedes o qué información tienen sobre eso? O sea, mira, la información es bastante interesante porque siempre se asumió que, al menos los últimos 1000 años, por estudios históricos, por lingüistas, por la presencia cerámica que no está ni siquiera fechada antes, de que hacia los últimos 1000 años habrían contacto ya los canoeros, digamos, grupos canoeros de Chiloé, el archipiélago de Chiloé, habrían interactuado con esta oleada huilliche, grupo hortícola, con tradición de madera también, pero con portadores de tecnología cerámica. Habrían interactuado alrededor de los 1000 años, digamos, creando este sincretismo cultural o mar y tierra, como se quiere decir. Y los primeros cronistas, cuando pasaron por Chiloé, también hablan de cementeras o de ovejas y cultivos. O sea, había un contacto con otras tradiciones culturales provenientes del sur de Chile. Pero nosotros lo que hemos visto, por ejemplo, en el sitio Puente Quilo, al hacer análisis de isótopo estable, que es como el química, a ver, para hacerlo más simple, la química de los huesos, cuál era la dieta, siempre nos han salido los individuos canoeros como una dieta eminentemente marina, con un nitrógeno alto y un carbón mucho más bajo. En Puente Quilo, hacia los 4000 años, nos sale un individuo con dieta terrestre, que probablemente venga del frente, del lado continental. Ahí ya hay un indicio de movilidad e intercambio con otros grupos, hace 4000 años, pero en el archipiélago de los Chonos, con la arqueóloga Carolina del Mar, también, que hace los análisis arqueobotánicos, en el tártaro dental humano, identificó en individuos de hace 2000 años. Te estoy hablando de por allá Senogala, cerca de Milimoyo, por allá abajo, en el archipiélago de los Chonos, y yo por otro, en el tártaro dental. No es que en ese lugar se pueda cultivar, pero habían probado, lo habían masticado y quedó en el tártaro. Y tienen en los elementos óseos una dieta eminentemente marina, 100% marina, pero son consumos ocasionales, y ese consumo quedó registrado. Después la huayteca se detectó maíz y papas también, más tardíamente. Entonces lo que te quiero decir con esto es que hay el modo de vida canoero, lo que hablamos, que posibilita un recorrido de grandes distancias, grandes circuitos de movilidad, pero también de intercambio. Y este intercambio no es solo entre ellos, sino con otros grupos. Y ahí uno puede ver cómo hace 4000 años hay un individuo que tenía dieta terrestre, pero en Chiloé, dentro del contexto de Puente Quilo, con dieta marina, con artefactos, con basura ósea de fauna, todo indicativo de dieta marina. Pero salió un individuo con dieta terrestre que viene del frente. Por los motivos que fue a parar ahí, matrimonio, robo, lo que sea, podemos especular mil cosas, pero lo importante es que hay ahí un intercambio cultural, ahí algo está pasando. Después de 2000 años en el archipiélago de los Chonos vemos que hay consumo de poroto sin estar reflejado en la dieta, que es súper marina, pero es ocasional, pero quedó en el tártaro dental. Después, hace 1700 años, vamos viendo que en Melinca, por ahí también restos óseos que tenían maíz.
Vemos también de que identificamos por el lado Melinka un perro nativo, perro chiquitito, como de menos, debe ser de una talla pequeña, de 2-3 kilos, que debe venir también del contacto con el área norte. Entonces, lo que te grafico es que más que hace 1000 años, que era la propuesta como historiográfica general, a lo largo de la secuencia, a pesar del modo día canoero, hay estos chispazos, estos contactos que no tuvieron como una repercusión en el tiempo, no fueron contactos que después tú vas viendo que están todos comiendo poroto o papa o maíz, después les va cambiando la dieta. No cambió mucho, pero sí hemos detectado estos chispazos, estos redes de movilidad e intercambio a gran escala. Después, hace 1000 años, ya vamos viendo que, bueno, nosotros hemos hecho los únicos 3 fechados hasta ahora de cerámica. Curiosamente en Chile no se ha hecho, y está porque no habían otro interés de investigación, digamos. Pero en el lado de Tricolor, al sur de Cucao, pudimos fechar fragmentos cerámicos que nos dan hasta los 700 años ante el presente, y ahí en el raspado de los residuos, la arqueóloga Carolina del Mar también identificó maíz. Entonces ya sabemos que hace 700 años por lo menos ahora el maíz no sé si es plantado ahí o extraído, pero había en ese fragmento cerámico. Entonces la evidencia hay que moderarla bien en lo que es, pero ya nos da práctica hortícola, y situados con un fechado cerámico como de otro grupo humano, o hay un intercambio, pero algo ya está cambiando a lo canoero. Entonces, ¿cómo se llama? Se van produciendo estos... Se van produciendo estos intercambios con otro grupo, que cuesta trazarlo. Hay que abordar más siempre la tecnología cerámica y la tipología. Y nosotros en San Juan, por ejemplo, un sitio de 6.000 años, termina como con este componente de cerámica a los 400 años aproximadamente, que ya puede ser medio post-contacto o previa al contacto europeo. En Tauco también, que llamamos cerámica. Hay varios sitios con cerámica. Lo que pasa, para profundizar y ver cómo se dio este sincretismo entre lo hortícola, lo huilliche con lo canoero, hay que excavar mucho más sitios. Lo que te hablo es como la primera pincelada que estamos descubriendo entre el tártaro, la dieta, los raspados de los materiales cerámicos, los fechados de esos materiales. Pero algo está pasando ahí todavía, hay un concepto de mar y tierra, digamos, que bueno, posteriormente con el contacto europeo se va perdiendo. Tenemos restos humanos que nos dan dieta terrestre posteriormente. Nada de marina, o sea, como que hay un cambio brusco en que cambian costumbres, ya cambiando la comida, un cambio de subsistencia grande, gigante. No es solo que uno cambie la comida, el modo de producción, la tecnología para ello, o sea, otras cosas se pierden y se incorporan nuevos conceptos de dieta y de subsistencia. Es un cambio gigantesco. Y eso repercute hasta hoy en día, que uno va a Chiloé, mar y tierra y todo, pero tú le preguntas a la gente, tú comís pescado, mariscos todos los días, no, papa, mate, galletas, su asadito, pollo, no sé, sopa y pilla, lo que sea. Pero si tú haces un catastro, claro, todo el mundo come pescado, pero ¿cuánto al final del día es la dieta principal? ¿20%? ¿15%? ¿10%? Más allá que a uno le guste o no, pues. Todos te van a decir, no, son curantos, pescaditos, pero ¿cuánto eso al final en el promedio es? Pues algunas veces es muy anecdótico y la gente se sorprende. Otro un poquito más, pero siempre predomina la dieta terrestre. Sí. Y eso con esos cambios culturales, la alimentación, todo. Bueno, la canoa, la dalca está ahí también. Ya no es necesario, cuando se está cultivando en tierra firme, o acceder a otros recursos. Si ya tenéis chanchito, tenéis vaca, tenéis ganado, tenéis pollo, hortalizas, etcétera. Y a lo mejor la costa vuelven a ser costeros, digamos, lo que sale ahí, unos corrales de pesca, y bueno, siempre hay alguien que se escapa a la norma y que está, bueno, navegando, etcétera, pero ya deja de ser lo común, lo recurrente, va dominando otra esfera cultural ya. Y eso es como lo que ha pasado hoy en día, bueno, pero en varias sociedades y en varios lugares del territorio también, no solo en Chiloé. Son los cambios generales que se produjeron después. Sí, ahí de lo que yo he estado leyendo a veces, bueno, igual es como ampliamente
de todo lo de ahora recién hay harto como punto importante e interesante, pero entre algunas de las cosas de que yo he leído leyendo, la Dalca aún se usaba cerca como el siglo XIX, así como yo he leído textos del 1800 algo, 1820 por ahí, que todavía se usaban canoas, digamos, para navegar, pero seguramente el mismo, digamos, objetivo más como de transporte, más que una forma de vida. Entonces, claramente, una vez que ya aprendieron a poder cultivar y cosechar y, no sé, de repente los chanchos y tener como este tipo de cordero y cosas así más en tierra, seguían ocupando las canoas, pero ya no como modo de vida, entonces ya no dependían tanto de pescar, de los animales del mar, digamos, pero Chile no deja de ser una isla, muy buen archipiélago, mejor dicho, perdón, y seguramente mantenían esta costumbre de transporte, que seguramente igual se fue perdiendo con el tema de los barcos, mejor tecnología, los motores y cosas así. Entonces ahí como que de repente se tuvo que ir perdiendo lentamente el uso, y que, bueno, así como digamos personalmente un poco la parte lamentable es que para mí, digamos, que se haya perdido esta costumbre como, por, digamos, como de recreación o porque les gusta hacerlo, más que sea por un motivo de necesidad, ¿ya? Que también es entendible, porque digamos que no necesariamente porque ahora ya en barco de motor yo voy a dejar de hacer algo que me gusta como remar, digamos, como que ahí de repente yo encuentro que hubo como un abandono de esa actividad. Sí, y como bien dices, cambió el concepto. La canoa sigue ahí, digamos, pero cambia el concepto, ya transporte, conexión. Eh, de hecho, los mismos españoles la adaptaron súper bien, pues le encantó la Dalca y ya en vez de 3 tablas, que era portátil, desarmable para cruzar, como lo hicieron en algunos pasos por ahí, ya era de 5 para aportar a 15, 20 personas, ya era más a granel, más grande, luego le pusieron la vela para que lo ayudara, pero derivaron de ese concepto original a otro, pero claro, más, más de transporte. De hecho, yo tengo unos textos de igual como de los españoles. No sé si específicamente era de José Moraleda, que lo decía, pero describía que la Dalca era como la mejor embarcación para navegar por los canales en Chile. Seguramente era porque como la base era plana y como que se podía remar bien, porque acá igual las condiciones, el viento te cambia muy brusco, de repente las partes bajas de tus humedales uno queda en tierra si fuese en un barco más grande, y por lo mismo terminaron como manteniendo un poco el uso de la Dalca, porque a fin de cuentas era adaptarla con de repente una vela, y hacerla un poco más firme, y era mucho mejor que estar en una embarcación, un galeón o un bote para poder andar navegando entre la isla. Igual fue como Claro, era bien. rapidita, era como más maleable, dúctil, se podía desarmar y volverla a montar, como están estos terrenos, estos bordes costeros a veces que se embancan o con roca o que cambian la marea y quedan bien, bien retiradas. Entonces, para esta geografía, bueno, tenía el agüita como casi a 10 centímetros, parece, por lo que dice las crónicas, como que el agua estaba bien ahí mismo en la Dalca, pero eran súper dúctiles y rápidas, era como un medio súper rápido para moverse, para desplazarse, bueno, no solo para eso, se ocupaba para la subsistencia, pero como para los españoles, claro. Por eso mismo la adaptaron y, bueno, se fue haciendo más pesada con esas adaptaciones para el concepto europeo nomás, de mentalidad de transporte y echémosle más cosas arriba y pongámosle más cosas y una velita y sigamos adelante. Y ahí fue, pero la adaptaron de ahí porque le funcionó bastante bien ahí en el archipiélago. Mira, y otro punto igual importante que encontré de lo que habíamos, digo, de lo que habías comentado antes, era el tema de estos registros que habían encontrado, como ya en vasija o este tipo de materiales, donde se encontraban como elementos de, no sé, los porotos o cosas así como de repente legumbres, que, digamos, la importancia de eso es que demuestra de que estas comunidades no estaban aisladas, digamos, sino que efectivamente podían eh, intercambiar productos con algunas otras culturas, pues de repente la de la cordillera, de repente al norte, de repente más al sur. Entonces, en el transcurso de todos estos miles de años, quizás cuántas veces hubieron este tipo de intercambios culturales y de elementos, de comida, de repente de herramientas, y que no necesariamente uno puede imaginarse de que ellos eran como una comunidad que estaba tan cerrada, tan como encarcelada, digamos, entre estas islas, sino que efectivamente, igual como lo comentaba antes, una de las ventajas de los canoeros era que podían transitar largas distancias. Entonces, claramente uno puede pensar de que al tener esta capacidad por mar, se presta para que alguien pueda navegar kilómetros, en muchos kilómetros, en un cuantos días,
y poder ir a buscar, no sé, intercambiar algunos pescados o almeja, chorito, lo que sea, por, no sé, de repente piel de llama o algún otro Eh, animal, y ahí encontrar restos donde uno no imaginaría que deberían estar, digamos. claro, ahí pasan dos cosas. Lo que tú dices, lo que comentábamos antes sobre estos contactos esporádicos, y luego puede pasar lo otro, que en sí eso no lo hemos registrado, que los contactos ya empiezan a ser más permanentes y hay cambios en la secuencia arqueológica, al menos en la secuencia histórica arqueológica que uno va viendo. Cuando hay cambios, que el contacto ya hay una interacción mayor, en que hay procesos culturales mezclados, en que ves materias primas de otro lado, en que ves tecnología que se adapta de otro lado y la ves con recurrencia en el tiempo. Ahí uno ya habla de contacto. Lo que vemos nosotros es como, por eso ponemos movilidad, intercambio más, más puntuales en el tiempo, que los trazamos, los pesquisamos, pero que no tuvieron una repercusión en, como te decía, en el cambio de la dieta y todo, en el cambio de subsistencia, sino que se dan estos contactos, que los pesquisamos, los pudimos definir, pero al final del día, cuando no hay repercusión, cuando no hay una trazabilidad que siguió un cambio posterior a eso, en los sitios, en los contextos que lo vamos viendo, uno dice, claro, fueron estos puntos de contacto, sabían que existían, pero son estos contactos pero en el archipiélago, te hablo de los Chonos hasta Chiloé, así de grande, se han visto así puntuales, no un cambio grande. Ahora, sí se dan en otros sectores en que no hay barreras biogeográficas, que hay más posibilidad de contacto y que con el tiempo tú vas viendo ese cambio en la secuencia del tiempo. Por eso se producen dos cosas. Podemos trazar estos chispacitos de, de contacto o ya los cambios definitivos con el tiempo. Pero esos cambios definitivos, eso se ven cuando se dan en otros procesos, digamos, en otros sectores. Acá en el archipiélago estamos viéndolo, lo que te contaba, cómo la hortícola interactuó y se supone que es lo que vieron con mayor énfasis los primeros cronistas y al sur de Chiloé estos grupos canoeros, pero que a ellos les llamó la atención que ya había cultivos, o sea, ya estaban como instalados, ya había un cambio más grande. Eso es lo que buscamos en algún momento definir, caracterizar, precisar un poquito, y nos dieron estos chispacitos, estas cerámicas con residuo de maíz que te hablaba ahí por cerca de Cucao, en Tricolor, y en otros sectores, en San Juan también. Pero al final del día pasa eso, los arqueólogos tratamos de, en un libro grande de 6.000 años, tener un rompecabezas y ir llenando de a poco. Hay que estar excavando varios sitios, porque la información redundante, si un sitio te arroja lo mismo que te arrojó el otro, reafirma algunas cosas, pero hay otros sitios que te salen con cosas o anecdóticas, o que después dejan de ser anecdóticas porque excavaste otros más, y ahí vamos llenando el rompecabezas de cómo vivían los grupos humanos antiguamente. Y, y claro, cuesta caracterizar un grupo humano, cuesta también después luego definir si hubo contacto con otros grupos humanos que también se están caracterizando en otros sectores. Pero sí se va construyendo, a lo mejor lo que estamos hablando ahora, después en 15, 20 años más, otros colegas van a estar con mucha más información, siempre están colegas trabajando en varios sectores, entonces entre todos vamos llenando ese mapa de información. Ahí, exactamente, de repente, como dices, hay un margen tan amplio de años, y al fin de cuentas, cada excavación que ustedes pueden ir haciendo son como pequeños puntos en la historia que le van dando información y van armando este rompecabezas para poder llegar a tener una conclusión o una idea de cómo pudo haber sido todo esto, pero entonces al final son como puntos dentro de lo que se va armando. Igual te quería preguntar, porque has estado trabajando los últimos años en investigaciones en terreno. Había Sí, sí. comentado la de Chile, pero la última habían sido más al sur. Ya, si no me equivoco, es la de los archipiélagos chonos para el más zona austral, digamos. Estuvimos, bueno, ahora estamos haciendo campaña en el Península Taitao, Golfo de Pena. La idea es ver cómo estas barreras biogeográficas o lugares que se supone que fueron límites entre culturas etnográficas definidas como los cahuéscar y los chonos,
por diferente uso de canoa, por diferente tecnología, por diferente idioma, digamos, el lenguaje. ¿Qué pasaba ahí? Porque este territorio tan grande de Península Taitá-Golfo-Pena se comporta como una barrera biogeográfica que fue segregando grupos por su extensión, por la dificultad de la navegación, fue aislando quizás el grupo, no lo fue conectando o contactos parciales, y que dio origen a estas diferencias culturales posteriores, que son las que se escriben en la historia etnográficamente. Entonces estamos explorando, prospectando algunos sectores, es lento porque es un territorio muy grande, pero hemos podido identificar sitios, el campamento medio histórico, hace 300, 400 años. Hemos visto sitios fúnebres también y sitios cholgueros de estas ocupaciones tardías de grupo humano en actividad extractiva, explotadora, digamos, de recursos, hacheros, loberos, nutrieros, cipreseros, etcétera. También son sitios arqueológicos por definición, son sitios históricos. Entonces, estamos recorriendo la zona del sur de Península Taitá y Golfo de Pena para caracterizar arqueológicamente y ver cuál es su contribución en la segregación de diferentes grupos canoeros a lo largo del tiempo, cómo se comporta ese territorio en sí mismo. Y bueno, tenemos a décadas trabajar ahí. La verdad es que estamos con un proyecto, estamos en la mitad del proyecto y bueno, cuesta navegar, cuesta llegar a los lugares. La última campaña que hicimos fueron de 35 días y el día efectivo de trabajo fueron 13, entre mal tiempo, entre llegar, desplazarse, después volver. Se va mucho en la logística, es muy lento, se va mucho tiempo en logística, antes de pelar siquiera una papa. Entonces, vamos lento, pero vamos Lento pero sacando alguna información. Sí. ¿Y ahí, cuáles serían, digamos, las principales diferencias entre los choros y los cahuéscar, por ejemplo? O con los O sea, otros grupos canoeros que se han encontrado. sí, claro. Pero son grupos canoeros y decir chono cahuéscar al final es como esa diferencia etnográfica tardía, posterior. Pero sí había diferencias que se detectan, digamos, por los trabajos que se han realizado a uno y otro lado. La primera, la más evidente antiguamente, o sea, era la diferencia lingüística. Bien. Idiomas que los relatos lo establecen como distintos. Diferencias también, digamos, hemos hablado de la Dalca, las canoas de tabla, digamos, con la de Corteza, que se ocupaba más al sur del Golfo de Pena. Hay una diferencia en el medio de transporte que ya caracterizamos como muy importante para este medio de vida. Al sur del Golfo de Pena empezamos a detectar arpones óseos, al norte, en el archipiélago de Chiloé y los Chonos, vemos punta de proyectil foliáceas, lanceoladas, que no estamos viendo inmediatamente al otro sector, las materias primas, desde la costa de Valdivia hasta Isla Goñi, la materia prima por excelencia es la obsidiana riolítica del volcán Chaitén, una obsidiana muy bonita que, bueno, permite hacer punta de proyectil, lasca, raedera, etcétera, por su filo como vidrio. Esa no está circulando al otro lado, no la hemos pesquisado, insisto, estamos en ese inicio, pero en los inicios de la investigación, pero respecto a otros trabajos tampoco está detectada. La industria ósea, la tecnología ósea del sur del Golfo de Pena es importante, hachas, punzones, cuñas, etcétera. Del otro lado, en los chonos lo hemos detectado, esa industria ósea es importante. Punzones, sí, hachas líticas, sí, pero no de la envergadura y cantidad que sale al otro lado. Entonces hay diferencias tecnológicas en circulación de materias primas, en el uso de diferentes canoas tardíamente, en la diferencia idiomática tardíamente también, que hacen pensar que estos dos grupos en algún momento de la historia, de la ocupación humana de ese sector, fueron diferenciándose. ¿Cuándo? Hace 6.000 años, 5.000, eso es lo que nos gustaría trazar. Pesquisar un sitio, hacer una excavación hasta los niveles basales y ver qué es lo que está caracterizando ahí. Entonces, ahí están esas diferencias, pero tenemos que pesquisar desde cuándo se puede estar dando eso.
Sí, además de que en parte el identificar eso, por ejemplo, con el idioma debe ser bastante complejo, porque no hay como de dónde obtener datos para llegar a decir que seguramente hace tantos miles de años se hizo esta separación, digamos, idiomática entre dos culturas. Claro, se supone que hay como estudios protolingüísticos que hablan de qué momento hay filiaciones y se van separando estas lenguas. Son, claro, también son interesantes y son, dan como un apoyo, pero nos, pero como tú dices, claro, ya se perdió el idioma, hay creo que están unas cartas de los jesuitas, uno- unas oraciones en chono, están como en el Museo de Alemania, creo, no me Sí, acuerdo hubo bien un con la Padre memoria, Nuestro, si no me equivoco, que pero están. no es un idioma activo, está perdido, algunos topónimos, algún escrito por ahí, no como el Cahuéscar, que, bueno, todavía hay, estuvimos en terreno alguna vez con Francisco Arroyo, era de los habitantes de Puerto Edén que hablaba Cahuéscar todavía. Eh, Todavía está la lengua, la otra se perdió. Pero más allá de eso, de las diferencias lingüísticas, claro, pueden haber diferencias lingüísticas y a lo mejor diferencias materiales pocas o muchas. Y como nosotros trabajamos más con la materialidad, tenemos que abocarnos bien a describir y precisar esos procesos de diferenciación tecnológica, de ocupación del espacio que puede haber existido ahí. Ahora acá en Chile, igual, dentro de la, digamos, no sé si hay como algún tipo de registro donde se encuentra alguna concentración mayor de algún tipo de como conchale o algo así, como que se pueda notar, o quizás de repente un tipo de mapa o algo donde uno pueda como visualizar quizás dónde habían puntos mucho más concentrados que puedan mostrar la movilidad que existía entre estas culturas. Prácticamente casi toda la isla está con ocupaciones en Chiloé, en el archipiélago. Hay un trabajo manuscrito por ahí de las investigaciones del arqueólogo Carlos Campo en su tiempo, que identificaba, hablaba algo así de como 800 sitios, más o menos, en Chiloé, aproximadamente. Deben ser más, muchos en estar bajo iglesia, bajo la ciudad, bajo muelle. De hecho, cada cierto rato, pobladora hace un pozo, se encuentra con restos humanos, sí. El borde costero de la isla, yo creo que está prácticamente ocupado entero por ocupaciones eh, históricas y prehistóricas, digamos. Eh, pero del último conteo que me acuerdo, han sido como 800 sitios identificados el arqueólogo Carlos Ocampo. Lugar bueno, lugar reparado, tiene sitio arqueológico en la isla. O lo Cualquier tuvo, lugar donde en la ciudad. no hizo pasar, pero a veces ahora comienzan a construir alguna construcción, alguna casa y de repente encuentran restos de algo. Es como bien, bien Sí. frecuente. Y bueno, Igual quería y comentar, ¿ah? lo indicador bueno de eso es que también Monumentos Nacionales abrió una oficina en Chiloé. Sí, Por mucho tiempo venían de los lagos, o sea, prueba de lo importante que es la isla y su patrimonio cultural es que ya se haya abierto una oficina para Chiloé. sí, sí, de hecho, sí, tenemos como oficina propia, digamos, donde uno puede ir a hacer todos esos trámites y no tiene que ir como tan lejos, digamos. Como comenta, se entiende ahí de que existe suficiente importancia local como para que hayan abierto una oficina propia, digamos, acá en el sector. Igual quería comentar un poco, así como ya casi finalizando por la hora, sobre el libro que tenían ustedes. El libro, se me olvidó el nombre. Es uno que está Navegando por en, los canales patagónicos. ese, ese mismo. Y Sí. ese ya es una investigación que ya han hecho, ya tienen como todo el registro y como el estudio y todo. Sí, el énfasis fue en el archipiélago Los Chonos y ahí se aborda tangencialmente Chiloé, digamos, como parte del contexto. Pero fue, fue realizado sobre la investigación de los trabajos en el archipiélago de Los Chonos, pero repercute directamente con todo lo que estamos hablando de Chiloé hasta abajo, hasta Golfo de Pena. Ese libro lo publicamos con la Universidad de Magallanes
y ellos hicieron la distribución, hicieron más local entre Punta Arenas y Puerto Natales, con la librería Marangoni. Sacaron unos 300 ejemplares, tengo entendido por ahí. Y salió el año, fue después de pandemia, salió como el año 21, es un par de años. Y también se sacó una edición en inglés porque también, bueno, para los colegas o pensando en, siempre llega gente entusiasmada de afuera, pero que no tiene la oportunidad de leer o acceder a información, digamos, en español, o sea, en otro idioma, entonces se pensó también en inglés para investigadores de fuera que no desconocieran la información que está en desarrollo. Que digamos que igual por otra parte, digamos, lo importante un poco de esta investigación, el material que se desarrolla, es que una vez que se obtiene, digamos, es cómo bajarlo hacia la gente y que lo pueda conocer, digamos. Por otro lado, también es como el objetivo de esta conversación, como para que gente de repente pueda estar en Instagram y abrirla y estar escuchando y informándose sobre información más detallada de los choros, digamos, porque tampoco existe tanto como material, digamos, no sé, libros o no sé, digamos que los colegios tengan un ejemplar de información para que alguien pueda ir a leerlo y como que sea una, no sé, una educación más eh, generalizada, digamos, a pesar de su importancia. Entonces ya uno puede hablar a nivel nacional, pero eso no descarta que de repente puede existir este tipo de educación a nivel local, por ejemplo, y que también se deja un poco de lado, seguramente entendiendo que tiene que haber presupuesto y todo relacionado de atrás, y seguramente ahí están los límites, digamos, que lo impiden, pero es un poco digamos, la importancia que existen estos documentos que se van generando posteriormente. Sí, mira, pasa que uno siempre está obligado a hacer publicaciones como para rendir en los proyectos que te financian, nos exigen eso, que sea rendible en publicaciones y algunas categorías de publicaciones para la estadística del Estado, digamos, y su financiamiento, y el financiamiento de la investigación científica. Pero luego de eso, tenemos que bajarlo a la comunidad, a la realidad, y el libro fue parte de ese objetivo, de sintetizar lo que se había hecho hasta entonces y hacerlo. Es un libro técnico de ayuda, pero también está hecho con un lenguaje un poco más coloquial, está hecho con pinturas con acuarelas, como te comentaba Mauricio Álvarez, un chilote que dibuja muy, muy lindo ahí, como en acuarela, y de hecho, independiente de la circulación del libro, que en físico cuesta llegar, yo pedí ejemplares, pero ya estaban, a mí no se me remitió una cantidad muy chica que ya la distribuí, pero la he circulado en PDF a los museos, a las comunidades, en extensiones de correo, como para difundir la palabra, digamos. Y lo que importa es que la información se conozca, las conozcan las comunidades. Entonces, alguna vez pedí listas de comunidades locales, a quien me lo ha pedido lo mando el PDF, no el libro físico porque no tengo yo esa distribución, sino que la tiene la universidad, pero lo importante es que la información se conozca. Y este libro sí sintetiza toda esta suerte de trabajos especializados que te decía que nos piden también la agencia como por la investigación como condición, pero a veces medio más, o están en inglés o es un tono técnico más difícil de digerir, pero este libro sí reúne esas condiciones. Y a quien lo solicite se manda, y cuando lo mando, si quieres circularlo, circúlalo, porque es la manera que podemos llegar a colegio, a algún profesor, a algún poblado rural, etcétera, y así lo he hecho, en Apeche, con el profesor de Apeche, en el Museo de Ancud, en Melinca, pero me han faltado, porque no conozco a todo el mundo, me han faltado comunidades y asociaciones, pero a la gente que lo tiene, siempre digo, trate de circularlo, no me PDF. Entonces, así como para ir terminando por la hora del conversatorio, permiso para distribuir el PDF existe, ¿cierto? Ahora si alguien me escribe y me lo pide, yo se lo envío por correo. ¿Se puede, cierto? Sí. Sí. Sería... Es información que es para todos. Si el libro no... Hay unas cosas editoriales por el otro lado, pero el libro se hizo pensando en la información que sacamos con fondos del Estado. Son una información que es pública, que es para que también la gente se apropie de su entorno,
y le dé vida con todo, con mayor cantidad de información posible. Entonces, eso es así, o sea, es para que se circule, no es no es información de algunos. La idea es que se difunda y que se conozca. Entonces ahí, de entre las personas que, bueno, después igual lo voy a subir como publicación, pero ahí si alguien me lo quiere pedir, me escribe el correo por chat o de repente los mensajes y ahí se lo envío de vuelta. Bueno, y además de eso, para ir como finalizando, te dejo la invitación en caso de que pases por Chiloé, si quieres andar en kayak alguna vez para sentir ahí las olas, el viento, los lobos marinos nadando al lado unos cuantos metros, porque ahí pasa algo entretenido que los lobos marinos como que son bien curiosos. Entonces de repente cuando uno anda en kayak, como que te persiguen a 5 metros, te miran, ¿sabes? Andan así dando vueltas, así que igual es entretenido. Y bueno, la invitación la dejo hecho. Igual agradecerte por el momento, la instancia, haber aceptado la invitación, estar acá conversando y entregando los conocimientos. Yo te agradezco la invitación también, las dos invitaciones, esta para comentar algo, para conversar un poco, y la otra del calle, que, bueno, pasando por Chiloé y con tiempo te contactaré, porque, como te digo, una experiencia que envidio por la paz y por la sintonía que tiene con el mundo canoero, por su estructura, porque es más silente, porque vas más cerca del agua, o sea, realmente, sí, es un disfrute eso. Así que doble gracias por la invitación. Sí, eso sería entonces. Muchas gracias igual, gracias a todos los que participaron también, a los que estuvieron desde el inicio al final, o desde la mitad al final, o como haya sido, pero los participantes igual se agradece mucho. Así que hasta luego, y ahí no sé si más a futuro habrá algún otro momento como este, pero ahí se arma. Así que muchas gracias. Me despido. Adiós. Gracias a ti. Muy bien, saludos a todos por ahí. Y mucho éxito en los proyectos. Venga.